Uso para recibir al Muchas doctor gracias. Carlos Estrada. Bienvenido. Es Con mucho neumólogo, gusto. especialista en sueño también. Claro que sí. Sí, que es un tema interesante porque obviamente sueño lo vemos en forma integral. Inclusive tal vez para muchos colegas es parte de su rutina y tal vez lo vemos en forma indirecta, pero es muy bonito entender primero qué es dormir bien, porque a veces en medicina hablamos siempre de la base normal y muy linda la pregunta que le hiciste ahorita a la ganadora, ¿verdad? Ajá. Que uno dice, bueno, yo creo que es la pregunta que todos los ticos en el mundo deberíamos hacernos y es ¿cuántas horas duermo? Que esto es importante, tal vez una pista, no solo verlo en el día normal, o sea, un día de trabajo como hoy, sino el fin de semana, o sea, ¿será que duermo más el fin de semana? ¿Será que duermo más entre semana? Y ahí vamos a llegar a una estadística, además lo puedo lanzar como una encuesta ya para que nos digan todos. Ajá. Y créame que no soy adivino y lo voy a identificar, es aproximadamente 6 horas. Eso lo digo porque podemos preguntarlo. Y Ve, que veamos por cuántos aquí tienen. está, ve. Una persona dice que de 9:30 de la noche a 4:15 de la mañana. Ajá, ok. ¿Cuánto tenemos ahí? Ahí son Más o 9:30, menos. 6 y un poquito más, es como unas 7 horas más o menos. Bueno, 7 Sí, horas. correcto. Dice otro de los mensajes, yo me acuesto entre las 10 y las 11 de la noche y me despierto tipo 3:30 de la mañana y Ok. ya no me puedo dormir hasta las 4:40 de la mañana que me levanto. Interesante. Eso, bueno, obviamente no es lo normal. Aquí parte de la idea es entender que dormir, yo lo comparo como cuando hablamos en el día a día, si tenemos una carga, como si fuera un teléfono, o ahora que están de moda dispositivos o carros eléctricos, Ujú. el gran factor es cómo cargarlo. Si ustedes lo ven, el tema Sí. es, por ejemplo, aquí ando los teléfonos y si no lo cargué, se me va a descargar Y a las ya, 3 de la tarde. exacto, sí. Y con el carro eléctrico es similar. Si lo logro tener, bueno, será cómo lo puedo cargar. El cuerpo humano se carga. Ese es el primer mensaje lindo, pero a nosotros tres y a todos prácticamente nos enseñaron desde niños que yo vivo el día para ir a dormir. Y es al revés. Y esto ojalá lo anoten así como en piedra. Ujú. Es dormí anoche para estar acá. Y eso es muy interesante porque uno dice, bueno, sí, tiene razón. Si dormí mal anoche, ando mal dormido, Sí, sí, sí. cansado. De chicha. Como de chicha. Sí, sí, sí. O sea, me siento mal. Y esto es muy importante porque le lanzo una segunda estadística. Si dijimos ahora, digamos, aproximadamente se dice que 6 horas. A todos los que tengan más de 40 años, que estén aquí escuchándome, que Ujú. van en el carro cansados, les lanzo la estadística. Si duerme 6 horas, significa que cuando cumplió 40 ya llevaba 10 años dormido. Pura matemática. Un día Ajá. tiene 24 horas. Ujú. Si dormimos 6 horas es la cuarta parte. Este es un número que uno ya empieza a reflexionar. Mira, tiene razón. Y si duermo 8 horas después de los 30. Y así podemos hacer matemática. Entonces es muy interesante que uno pensaría que son 10 años que eché a la Ujú. borda, ¿verdad? Que no me sirvieron. No, es el segundo proceso vital después de tomar agua más importante que tenemos. Y por eso es muy valioso saber cómo se da esa rutina, o sea, qué es lo que va a pasar en la noche para poderlo cuidar. Porque, por ejemplo, este amigo que nos dice, me despierto a las 3 y no logro dormir, algo Ajá. está pasando. Y ahí quedó. Ya estamos mal. Y por definición, a todos nosotros nos dieron como un trastorno de sueño, si se puede llamar así, y es que a los chiquitillos hay que levantarlos temprano. Ujú. Y probablemente, no sé, ustedes me corregirán, fin de semana no es tan fácil porque se corre un poco el horario. Bueno, ahorita que están en esta semana de vacaciones, ahora le decía a Du, por ejemplo, los míos se acostaron ayer casi que a la 1 viendo una peli, porque estamos en periodo de vacaciones. Que por definición, digamos, ya ahí se corrió la entrada, pero uno podría pensar, ¿será que esa es la Ajá. hora usual para ellos? No. Es como un horario Pero que se por lo permite. general, en clases que se levantan como 5:20, 10. a las Nueve. 8:30, 9 ya durmiendo. Ya están Claro. planchando Sí, la oreja. que ahí tal vez un detalle importante, un día que se pase la hora, pues no va a haber tanto problema, Sí. relativamente. Pero también tenemos mucho adolescente, mucho niño que sí se Ujú. acuesta todos los días muy tarde. O sea, que Claro. ya, Ajá. ya por rutina. Entonces es muy interesante cuidar, decíamos primero las horas como Ajá. tal, como total. Segundo, entender la hora de entrada, que eso es muy, muy bonito. En Costa Rica, no lo digo yo, no lo inventé yo, en Costa Rica se combinan factores alrededor aproximadamente de las 10 de la noche. No es que tiene que ser Ujú. así exacto, pero en niños obviamente cuidamos que es un horario un poco mayor porque tiene que ser Ujú. más antes. Pero Ujú. 10 de la noche, ¿por qué? En Costa Rica. Para nosotros, los Para adultos. los adultos, digamos en general. ¿Por Ujú. qué 10? 10, 10 y media. Primero, porque ya empezó a bajar la temperatura. Eso es interesante. Necesitamos bajar temperatura para poder Ajá. dormir bien. Segundo, socialmente, si ustedes ven, casi todo ya está apagado. Entonces no hay tanto estímulo como habría a las 6 de la tarde, ahorita que está la presa. Claro. Ajá. Tercero, una curiosidad que le estamos viviendo nosotros aquí, y tal vez muchos ahorita que venían manejando o que venían de camino a casa, que es el pulso de melatonina. Una sustancia muy interesante que el cuerpo produce y que da como a las 4 de la tarde una sensación como de sueñito. Sí, sí, sí. Ese sueñito rico. Esa es sí. diferente a la que uno le da después de comer. Esa es la Esa- marea alcalina. Esa es otra, esa sí. Esa es por llenura. Eso es por exceso de azúcar, exacto. Ese
Esto no tiene que ver. Esa no, esa es para ir a dormir, pero por comer. Exacto, pero sí se puede combinar. Es interesante porque sí se podría combinar cuando tomamos café. Ahí sí. Porque los ticos tenemos la costumbre como a las 4, 3 de la tarde, 4, Sí, al tomar café. cafecito. Ajá. ¿Y por qué? Porque el café es una sustancia que corre el horario de entrada al sueño, o sea, nos permite alargar un poquito. Todos decimos nos despierta un poco, pero ¿por qué a las 4? Por ejemplo, en lugares como Inglaterra la toman a las 3. O sea, depende la hora de ese primer pulso de melatonina, vamos a necesitar tal vez un estímulo. Y el segundo pulso, que es como una montaña, como un carrusel, es alrededor de las 9:30, 10. Y esto los invito a todos los que están escuchando. De la noche. De la noche. Y eso es interesante que uno lo siente. Es como que tengo ganas de dormir y si no me dormí, me desvelé. Como que pase recto, decimos popularmente. Ese pulso es muy importante respetarlo. Y en Costa Rica, depende de la latitud, va a variar. Por ejemplo, en México es a medianoche. Ajá. Es más tarde porque está más hacia el norte. Claro. Entonces es muy, muy bonito poder saber que no es solo un horario, sino ir sumando factores. Horas de entrada. Y de hecho en horario. México, ahora que lo mencionas, en México tiene la costumbre de desayunar muy tarde. Correcto. De hecho, de almorzar muy tarde. En México almuerzan a las 3 de la tarde, más y o desayunan menos. a las 9. Y desayunan muy y tarde. cenan a las 11 de la noche. Sí. Es muy interesante. Pero si uno analiza, es la misma rutina nuestra, solo que corrida en horarios. Claro. Interesante. Ujú. Y sí, eso depende mucho del ciclo de sueño. Excelente ejemplo. Y por eso uno debe entender que entonces en nuestro país uno debe cuidar horario de entrada. En niños, adolescentes, aclaro, ellos duermen más horas. Entonces sí, muy bien, a las 8 ya, Sí, apagados. sí. Sí. Porque los niños necesitan más horas de sueño. Los adultos, decíamos, promedio 6. Habrá algunos que duermen 8 horas, que eso es un poco extremo. O algunos que duermen 4. Aprovechando que escuché Yo duermo que 8 por horas, trabajo- Doc. Yo duermo 6. Yo duermo 7. Estamos Sí. uno cada. Pero, Desde- ¿cuánto dormís vos? 8 horas. 8. 8 horas. Sí, es un sí. número- A veces un poquitito más, Doc. El fin de semana, Más. vea, estábamos sacando cuentas que el fin de semana dormí como 11 horas. Bueno, puede ser. Evidentemente. ¿Eso está bien o no? No, pero una curiosidad. Vea, Amanecí amigos, con un dolor de está cara. Jodido, está jodido. Hay un cortocircuito ahí que hay que arreglar. Pero de El toda la vida. termostato te falló. De toda la Algo- vida, Doc. sí, Viera qué sabor. tal Me he vez- levantado a la 1 de la tarde muy feo. Pero Es ¿cómo que- hace? Yo no Pero puedo. es que es verte sabor a qué. Sí, es que en realidad, digamos, es curioso. En nuestra cultura social de trabajo, un dormidor de 8 horas Ajá. siempre le va mal. ¿Por qué? Porque tiene que levantarse un poco más temprano a veces, Ajá. tiene que correr el horario. Entonces Sí. siempre hay como una deuda de sueño. Eso es interesante. Sí. Como que el fin de semana decimos popularmente recupero, que eso no se recupera, Sí, ¿verdad? No sí, no se logramos. recupera. Pero sí hay un cansancio residual. O sea, en una persona que necesita 8 horas, si acumulamos en la semana, lleva un horario corrido toda la semana. Entonces el sábado no hay forma de sacarlo de la cama hasta la medianoche, Yo voy- mediodía, perdón. Yo voy a confesar que desde que fui mamá, mis horas de sueño variaron. Porque Interesante. antes yo dormía más. Ajá. Y desde que fui mamá, Cambió. hasta la fecha, jamás levantarme a las 9:30. 8 es Interesante. demasiado ¿En tarde. serio? Sí, esto, una curiosidad, voy a aprovechar. Ajá. En las mujeres, los hombres también lo tenemos, pero las mujeres tienen una parte evolutiva muy linda, que es que en el sueño, imaginémoslo como una piscina, yo me tengo que meter a la piscina. Ese sueño superficial tiene una transición, como cuando uno ya metió la cara en el agua, Ujú. que en las mujeres ustedes tienen una alerta mayor. Inclusive a nivel neurológico se ven como unas espigas, como unas antenitas. De vinil. Bueno, esas Como también, las de la hormiga atómica. esas también vienen entonces. incluidas cuando son madres, porque ya saben muchas Sí, cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Pero sí, no, sí es real. Son espigas como alertas neurológicas que permiten, por ejemplo, que si Saúl pega un gritillo chiquitillo, inmediatamente lo capta. Los padres también lo hacen. No estoy diciendo que Tavo no pueda, pero la mujer lo tiene más fino, es como más susceptible y se te modifica mucho esa arquitectura. En resumen, en una mujer que ya ha sido madre, como que tiene un poquito más de sueño superficial de lo usual. Obviamente no significa que va a tener un trastorno de sueño, esto es muy importante, pero sí cambia. Cambia, ve que lo estás diciendo, no es la misma forma de dormir que tal vez antes como que te noqueabas y ya, y pasó sí. directo. Con niños no. En los dos, ¿verdad? Estoy hablando de padre y madre, pero la mujer tiene esa curiosidad, tiene mayor espiga por hora, o sea que tiene más capacidad como de detectar y evidentemente todos tenemos esa capacidad de Más alerta. alerta. Correcto. Sí, Sí, todo lo tenemos. En realidad, si uno analiza en un ciclo total de 6 horas de cualquier ser humano normal que no tiene trastorno de sueño, el 60%, ojo esto, el 60% de toda la noche es superficial. Paradójicamente nosotros decimos acá, qué rico que dormí el sábado que se sí, durmió sí, hasta sí, tarde, sí, claro. porque dormí profundo. Ajá. Y no, realmente sueño profundo es como un 20%. O sea, es muy poco. Fue poquito. De las 8 horas de Douglas es, bueno, son más horas porque son 8, ¿verdad? Pero digamos que sería un par de horas, ya es Sí. bastante. Pero digamos, tal vez nosotros de 6, 7 es una hora, un poco más. O sea, no es tanto.
Y esto es muy lindo porque si uno entiende que está casi todo el tiempo superficial, por eso es que cuando cae un gato en el techo me despierto. Ajá, o llega igual Saúl o Micaela, Ajá. te saluda o te jala la mano, ay, ya me desperté. Porque estoy Pero justamente doctora, más ahora despierto. sí tengo el sueño más, digamos, yo sí soy que si estoy en ligero. una fiesta, no, que si estoy en una Más fiesta pesado. y me entró el sueño, yo me duermo y de verdad me duermo, que no oigo Sí. nada. Ahora Bueno. me dice que soy jodida. No, bueno, eso lo podemos ver ahora fuera del aire. pero, pero aquí insisto con algo muy lindo, es que a todos nos pasa que por cansancio residual a veces llega la hora de entrada donde se suma la melatonina, el horario, el cambio de luz, la temperatura y de pronto se desconectó. Eso es lo usual en sociedades donde tenemos tanto movimiento, se ve Claro. mucha actividad Sí. y digamos desde la mañana que está Sí, levantada, sí, sí. haces, y llega a la casa y es como ya, Ajá. bajé la alerta, entonces puedo como caer muy rápido. Y cuando uno hace un estudio de sueño, que es muy lindo, cuando monitorizamos, eso se ve como esa entrada como rápido, como si se fuera a la piscina Ajá. y se clavó como estos clavadistas olímpicos que Ajá. se tiraban hasta el puro fondo, pero eso es por deuda de sueño. Eso es muy interesante y es uno de los grandes males que tenemos, es la deuda de sueño. ¿Correcto? Alguien pregunta por aquí y gracias, pueden enviar ya sus preguntas, sus consultas al 5709115. Buenas tardes. El promedio mundial de sueño de necesidad es entre 8.5 a 11 horas, ¿cierto? En realidad no, porque, bueno, el número ¿Cuánto? tal vez lo buscaron o... De 8.5 por, a sí, 11. por día. Yo le diría que no por una razón. Cada persona es diferente, inclusive a nivel, como dijimos ahorita, por edades puede cambiar. Claro. El gran promedio ronda alrededor de las 6 horas. Yo digo al nivel del grueso de la población, pero hay que tener mucho cuidado porque la mayor parte de los estudios que tenemos son del norte del mundo. ¿Y por qué eso es un problema? Porque, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienen un horario muy diferente. O sea, no trabajan a las mismas horas que trabajamos nosotros, lo Es acabamos de decir con Claro, México. claro. Tienen un horario que pueden modificar. Por ejemplo, un mexicano, para dar un ejemplo, se acuesta a medianoche, pero se levanta a las 8. Ajá. Entonces tiene más tiempo porque el horario de inicio de toda actividad es a las 9 de la mañana. Ajá. Aquí ya a las 5 ya está sonando el tren ahí en San Pedro, Ajá. ya todo tiene actividad cerca Sí, de las 5 de la sí. mañana. Eso es porque Costa Rica es así. Si nosotros tuviéramos un horario más tardío, que se ha propuesto, inclusive hacer un horario Ajá, escalonado y otras cosas, podría modificarse. Pero depende mucho del país, depende de la actividad, del tipo de rutina. Y que yo diría que nosotros seguimos siendo un país muy diurno. Diurno me refiero que 7 de la mañana ya estamos todos en oficina No, y como ya es militares. Sí, sí, increíble sí. la cantidad de gente. Yo salgo a dejar a mis hijos 6 y 10, 6 y 15. Y ya vos ves la cantidad de gente haciendo fila para montarse a un bus. Claro. Los buses van repletos hasta el Correcto. alma. Sí, y que tal vez muchos de ellos, yo me atrevería a decir que llevan ya hora y media Claro. despiertos, ¿verdad? Mientras alistaron, Claro, llegaron claro. a la parada. O sea que si uno analiza los ticos en general, tendemos por rutina, por estudios, por Ajá. trabajo, a adelantar prácticamente 2 a 3 horas de lo que usualmente necesitamos. Aprovecho el ejemplo de Douglas. Si duerme 8 Ajá. horas, definitivamente siendo Cartago nos pasó lo mismo. ¿Ya sí? Jamás se puede haber levantado con el horario normal, por lo menos en tiempos de colegio, Ajá, de escuela. ajá. Es imposible. O sea, respetarle 8 horas a un ser humano, digamos, sí. en este país No, cuesta no. mucho. Sí, No, bueno, y cuando trabajaba en la mañana, que entraba a las 6 de la mañana, sí, obviamente dormía menos horas, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente ahora no me tengo que levantar tan temprano, entonces sí doy como ese chance. Es más, a mí me decían, vea, usted se va a acostumbrar a levantarse temprano y 8 años y nunca me acostumbré a ¿En levantarme serio, temprano. Don? Yo No, sí. Nunca. No, nunca. No sé, siempre termino en horarios de la mañana. Luego, digamos, yo hago programas como un tiempo, digamos, ahora sí, que estamos en la tarde, Ajá. pero siempre, por alguna razón, termino, boom, en la mañana otra vez a Interesante. programas 6 Sí, de a la programa mañana. temprano. Sí. Sí, bueno, aprovechando este dato, otro detalle importante, los seres humanos somos diurnos. Ujú. Esto quiero decirlo porque yo sé que hay mucha gente que trabaja tal vez en turnos de la tarde-noche. Ujú. Sí, claro, uno se puede acomodar, pero por definición nuestros ciclos biológicos, hormonales, de temperatura, un montón de procesos se dan en forma diurna. Ajá. Lo voy a comparar, por ejemplo, con animalitos como los gatos. Los gatos son nocturnos. Y si alguno tiene un gatito en la casa, se dan cuenta que, aunque parece que están durmiendo, en la noche pasan para allá y para acá. Sí. Y hay gente inclusive que hace grabaciones en cámara, se dan cuenta que pasan comiendo, movilizándose. Sí, porque ellos son nocturnos, predominantemente nocturnos. Entonces, nosotros sí deberíamos tener, en la medida de lo posible, un horario más diurno. Ujú. Inclusive cuando uno busca hacer deporte, que es una recomendación médica, ojalá hacerlo en la mañana. Ajá. Pero Costa Rica, me corregirán muchos de los que van de camino al gimnasio en este momento, usualmente los gimnasios o las zonas de entrenamiento son más en la tarde. Tarde-noche, sí. Tarde-noche, porque Ujú. por la rutina entrenamos, trabajamos, Claro, estudiamos y al final vamos a entrenar. Sí. Entonces, todas estas modificaciones hacen que al final uno pueda tener pequeñas pistas de trastornos de sueño. Ujú. Por ejemplo, voy a aprovecharle el ejercicio. Una persona que ahorita va en el bus cansado, pero se puso las pilas, se fue a entrenar.
¿cómo va a llegar a las 8 o 9 de la noche a la casa? ¿Con hambre? Ujú. ¿Con sed? Muy hiperactivo porque levantó pesas, Claro, corrió. claro. ¿Cómo se va a dormir a las 10? Me decir, no, doctor, jamás yo no me puedo No, dormir no. a las 10. Entonces también se tira en la cama, se bañó tal vez, o se alistó para la cama y empieza a jugar con el teléfono o se queda tal vez leyendo un libro, ojalá, pero Ajá. es complicado porque si uno ve el análisis de todo esto suena muy teórico, pero en la vida real tenemos mucho trastorno por pequeños detalles, tal vez no algo grueso como insomnio formal, pero sí usualmente que se retrasa la hora, o sea que no entramos a las 10, tendemos a entrar a medianoche, a las 11, o ve que inclusive les pasó ahorita en vacaciones, todos los chiquillos, adolescentes van Sí, entrando a sí, la sí. 1, inclusive 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque nos damos esa libertad porque está en vacaciones. Sí. El tema es que cuando regresa a la rutina se vuelve a reacomodar el horario. Y eso, entrada, salida, todo lo hemos hecho, pero puede pasar la factura en el tiempo, que eso es muy importante. Hoy Di- se acuestan dice- a las 9. Exacto, ya, perdón, niños. Dice por no aquí. no me maten. Sí. Siempre me acuesto después de las 11 y duermo como un bebé. O sea, amanece orinada. No. Mira, eso se lo puse yo. Siempre me levanto para ir al baño e igual me duermo bien. Sí. Soy Erika, saludos, bendiciones. Ay, O sea, después de Erika, un Muchas gracias, abrazo, de las Erika. 11. Con mucho gusto. Aprovecho 3 detalles de esta, digamos, de esta vivencia, porque es una forma también de conocer todos. Primero, que se acueste a las 11, genial. O sea, yo doy una referencia, pero está bien. Si ese es el horario y se siente descansada, que eso es una pista también. Yo duermo, dijimos, en la noche para estar bien al día siguiente. Si se siente repuesta, descansada, activa, genial. Me llama la atención que se despierte a orinar. Eso sí, estrictamente hablando, no debería ser. Y eso es algo que uno debería investigar. ¿Será que es que toma mucho líquido antes de acostarse, que es lo más frecuente? ¿O será que hay algo en la temperatura de la habitación o algún estímulo que la está sacando? Y aquí doy la primera pista. Una persona, especialmente las mujeres, que no tienen próstata, porque los hombres tenemos próstata y cuando ya va creciendo en ciertas edades podría ser una causa, no es normal que se levante a orinar, porque el cerebro tiene como un apagador que dice, me dormí, no me dan ganas de orinar. Lo Apago normal- todo. Se apaga todo. O Los sea, la sensación- esfínteres se apagan. Cierro todas las puertas y vámonos. por dicha. Por dicha. Sí. Pero si se despertó, la pregunta es, ¿y qué fue lo que la sacó del sueño? O sea, hay una pista para Erika. ¿Será que hay un tema de que se despertó porque estaba un poco más activa? ¿Algún tema tal vez de ansiedad o estrés del trabajo, El de la frío, familia? Doc. El frío, un estímulo muy lindo porque sí, les cuento que en la segunda mitad de la noche, o sea, más o menos como de las 3 de la mañana en Costa Rica en adelante, la mayor parte de nosotros vamos a tener una forma de sueño profundo que se llama sueño REM, que es donde yo sueño. Me Ajá. imagino que soy Superman Sí, sí, y que sí. bueno. Pero cuando estamos en sueño REM, interesante, por un tema evolutivo estamos paralizados, o sea, no podemos mover los músculos, Ajá. paralizados. Y no controlamos temperatura. Esto es muy interesante como las culebras, que se ponen al sol porque no tienen control de temperatura. Ajá. Por eso cuando yo siento frío me despierto. Es un detalle interesantísimo porque mucha gente dice, sí doctor, yo me despierto ni por el reloj ni por la alarma, es por el frío. Es por el frío. Claro, ajá. porque no regulamos temperatura. Se cree que es una señal evolutiva para protegernos. Como las culebras. Bueno, las culebras Del todo no sienten. son, o sea, no tienen sangre caliente. Es que es, Ah, es sí, sangre cierto. fría. Sí, es sangre Sí, fría. sí. Entonces, igual que los que tenemos aquí en muchos lugares, que son esas lagartijitas también, Ajá. son, salen a solearse Los para... geckos, los famosos geckos. Y, ¿no? y los grandotes Sí. también. Las iguanas. Y las Las iguanas, garrobos, sí. iguanas, Los sí. garrobos, Sí, sí. estos animalitos no tienen control de temperatura por el tipo de sangre, que es sangre fría. Ajá. Nosotros somos de sangre caliente, quiero aclararlo porque, por aquello, Sí. pero en la madrugada, en ese pico, en Costa Rica, no controlamos bien la temperatura. Y eso es por lo que mucha gente dice, qué raro, si yo he notado que a esa hora me despierto y me tengo que cobijar. Entonces sí, el frío puede ser un factor que tal vez a Erika le afecte más con estas calores que hemos tenido, tal vez deja un ventilador o algún abanico, Ajá. puede ser. Y un tercer factor, ya un poco más médico, es, y lo dejo como una pista, una persona que se está levantando más de 2 a 3 veces a orinar, siempre preguntamos si está roncando. ¿Por qué? Porque el ronquido, que lo hemos dicho en otros momentos, no es normal. Puede ser por una nariz que está tapada, por alergia, pero también podría ser por apnea, que es cuando yo no respiro en la noche. Pista clave, un dato. Cuando una uno persona quiere, ronca, casi que puede llega pasar. a ver la luz y se devuelve. Literalmente, porque, Qué miedo, porque el, doctor. el roncar o el ronquido es una señal de alerta, literalmente. Si yo tengo una persona, por ejemplo, que se duerme, relaja los músculos y se cierra la tubería, que es la garganta, si son bajonazos de oxigenación de 3%, tal vez mueve la cabeza, o hemos visto que se gira o patea. Pero si baja 10% o más, va a roncar, que es lo que llamamos apnea. Ajá. Y es muy interesante porque eso es una causa o más. Un montón. Por ejemplo, con la famosa pandemia supimos todos que 98% es normal, o sea, Ajá. 90 para arriba. Si una persona baja a 88, Sí. ya nos asustamos. Sí, 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 despiertos. claro. Imaginemos una persona que tiene 95 hoy, lo vemos ahorita, y en la noche le baja 85 o más.
Como está dormido no se da cuenta. Y a veces la única señal que tenemos es que ronca. Y ronca no porque quiera roncar, es porque como abre la tubería, vibra, va a sonar. Y esa es como la pista más linda para saber. Entonces, en el caso de Erika, aproveché el ejemplo, perdón que me extendí con este ejemplo, pero es que es muy lindo. Una mujer joven o un paciente que uno tiene que está levantándose a orinar, pregunta clave, ¿y está roncando? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cuántas horas duerme? Es siempre a la misma hora. Se asocia alguna pesadilla. Las pesadillas podrían ser una pista también, porque yo estoy soñando lo más lindo y de pronto me sacan porque no estoy respirando bien y me salgo del sueño. Que es como el cerebro que le manda ese sueño como para decir, lo despierto aquí. No. Sí, en realidad es que se transforma, digamos, uno debería estar soñando y es donde el cerebro va a hacer toda esa, digamos, fantasía, inclusive que estoy acá, entró un dron, voló por acá. No, yo soñé ayer porque estaba viendo los Minions. ¿Y con quién se soñó? Con mi villano favorito. Tao iba a salir hoy muy temprano a andar en bicicleta, doctor, porque está muy activo. Tao vestido de Gru. Iba vestido de Gru. Pero amigo, yo me quedé con eso, como que él se levantaba temprano porque iba, entonces yo fui como al baño en el sueño. Y escuché como escuché la respiración de Tao, pero yo decía, si Tao ya salió a andar en bici, porque yo escucho la respiración de él. Amigo, estaba tirado en el suelo como hacia abajo. Y yo dije, Dios mío, le dio algo en el sueño. Entonces Mica gritaba a mi hija, ¿verdad? Y yo lo puse para adelante, amigo, y tenía la cara como hundida, como un Minion que... Esa parte me quedó, amigo, y ya yo lo vi que respiraba y yo dije, ay, no se murió bien. Bueno. O sea, pero seguí durmiendo, pero me asusté. Eso es una pesadilla, ¿no? Eso es una pesadilla, sí, por pero definición. A raíz de la película. Sí, esto es muy interesante porque... Pero la película no era de miedo. Amigo, es que la película hay un momento que un Minion se cayó, amigo, se le cayó de carita, entonces se le metió la cara, como que se le metió la nariz y llegó otro Minion y se lo sacó y Tao estaba igual. Sí, no, ya pobre Tao, ya salió de la pesadilla, inocente, el pobre estaba entrenando. Yo le dije cuando llegó de la bicicleta, yo me puse a orar, Dios mío, cuídalo ahora que viene el camino. Que no venga con la cara de Minion. Ay, no. Bueno, tal vez voy a aprovechar un detalle. Que no venga con la cara como un Minion, por favor. Que se vea como un Minion, pero no que pero no con la... Ay, pobrecito, ya, no se rían. Qué bárbaro, usted la que cuenta esas cosas. Pobre Tao. Nosotros estábamos tranquilos. Hubiéramos dicho otro que no fuera Tao. Hablando del sueño REM y así. Bueno, aprovechando, no por el tema de Tao, pero aprovechando un detalle interesante. Cuando uno va en el día, aquí estamos todos, y vamos como con una camarita, como si fuera una cámara de televisión, vamos grabando todo. Todo lo que conversamos, la película de los Minions, peor si fuera otra película, no sé, de miedo, ¿verdad? Sí. Toda esa información, lo que yo leo, lo que escucho, lo voy a grabar. Esto es muy importante saberlo. Lo grabo como si fuera una máquina donde le doy botón guardar en el sueño REM, o sea, cuando sueño. Soñar es el mejor regalo que tenemos del de arriba para la evolución nuestra, porque soñamos para aprender. La persona que no sueña no aprende. ¿Y qué aprende uno en un sueño como ese, doctor? Eso es lo interesante, porque que me pusiera en oración por mi esposo. Bueno, eso me parece muy bien, porque ya terminamos en una parte positiva de Bota, ¿verdad? Y que Tao obviamente siga entrenando. Sí. Pero hay una palabra que usamos en medicina que es el contenido, o sea, que Tao se convirtiera en un Minion con cara aplastada, eso no es real, ¿verdad? Esa es como la combinación. La armazón que hace el cerebro. O de creatividad. Sí. O que inclusive tal vez si temprano jugaron con un Godzilla y entonces ya es un Minion con cara de Godzilla. Sí. Esa parte de contenido que es un poco fantasía rara no es real. No es real, es el cerebro que está produciendo imágenes y a veces se mezclan. Pero, muy importante, la sensación sí es real. Ay, yo me asusté horrible. El susto. Claro. Eso es lo que lo convierte en pesadilla. Que yo me sienta asustado, eso es muy importante. Sí, que se despierta uno con el corazón acelerado. Eso es lo que uno aprende. O que lo hace sentirse vivo. Muy bien, sí, muy interesante, Vicky. Sí, porque nuestro cerebro está diseñado para aprender bajo estrés. Eso es muy importante. El reforzamiento positivo, o sea, que yo me sienta feliz, también se puede, pero bajo estrés aprendo más rápido. Y eso es muy interesante, porque entonces, en el aprendizaje, en ese momento, si le agregas una emoción, nunca se te va a olvidar. Y eso lo aplico para la vida nuestra. Si yo tengo una persona que me está escuchando y dice, mira, qué interesante eso que dijo el doctor, a mí me pasó, ya con solo que lo asocie por susto, miedo, ojalá por algo bonito, nunca se le va a olvidar, aunque se lo repita dentro de 50 años. En el sueño se utiliza un sistema que es sistema de estrés, entonces sí es muy importante saber que una pesadilla con un pico de estrés no pasa nada, porque ya ahora sí nunca se va a olvidar comer el Minion, que no está, ¿verdad? Pero apliquémoslo diferente en un niño.
Ujú. Los niños van a la escuela Sí. y tienen la clase de matemática, que esa es la usual que les da terror. Y se aprenden el 2 por 2, 4, por estrés usualmente, pero nunca se les va a olvidar. ¿Y dónde aprendieron Ujú. eso? En la noche. Y muchos niños a veces le dicen, no sé, ustedes me corregirán, que se sueñan un poco eso. Cuando tienen un examen de matemática, Sí, sí, y es que sí. ayer, papá, me soñé que estaba haciendo el examen. Ujú. Y usualmente en la edad adulta uno ve esos sueños de estrés. Y usualmente son de matemática o el curso que le costaba en el colegio o con la profesora que lo Sí, trataba mal. sí, No sé. sí. O sea, ese pico de estrés es la sensación que queda grabada. Y eso es muy interesante porque eso es algo evolutivo, todos lo tenemos, pero se desarrolla especialmente en esa fase. Entonces, muy lindo porque sí, una pesadilla una vez es cambiar la película, a lo mejor ver algo más, más, ¿De qué va a ver? No, Entonces? pero es no, que pero los puede Minions ver. es Dave vio a los bueno. Minions. Pero puede ver, ay, no sé, qué hay triste. otras No, películas. pero ¿saben qué estoy pensando? En ese momento que yo, por hablar en clase tanto, amigo, tal vez no apuntaba el día del examen. Sí. Y entonces todos mis compañeros hoy decían, uy, mañana toca el examen de tal. Y yo, ¡ay! No he Colapsó Vicky. estudiado. Amigo, y ojalá que 6 de la tarde y el examen era el otro Claro. día. Y ahí sí póngale. Y eso es cierto, no se me olvidaba nada, Sí, porque estudié sí, bajo sí. presión. Exacto, bajo presión, bajo estrés. Los seres humanos fuimos diseñados para vivir bajo estrés. Ajá. Que no nos gusta es otra cosa, ¿verdad? Que obviamente genera inclusive condiciones médicas, Claro. pero aprendemos muy bien bajo estrés y no es algo que hay que verlo como algo malo. El Ujú. tema es aprovecharlo. Por Ujú. ejemplo, si yo tengo una persona que dice, no, yo me conozco, si yo tengo el examen mañana y estudio una semana antes, no me voy a acordar. Entonces tengo que Ujú. estar un día antes al filo de la hora para tener ese estrés y Es que aprender. nos gusta Claro. vivir al límite. Sí, vivir sí, al es límite, como- eso pero A es- mí me gusta vivir un poco al límite, ¿usted? No, pero a veces. Sí, pero te asustan así las alturas y todo. Ah, no, el pero asunto. lo que me quede expuesto. Vamos a ir a la pausa, ya Sí, volvemos. vamos a la pausa. El bungee jamás, doctor, ahí no. Bueno, No, sí, eso, yo tampoco. entonces, Sí, así no. no. A mí me fascina la aventura, pero sí, hay Yo, algunos que no. ¿Qué? yo escribí ¿Cuál un es? video, entonces bungee, No, ¿qué mejor va? vamos a la No, pausa. es- ¿Serían tan amables de darnos el número del doctor Carlos Estrada? Pero por supuesto. Con mucho gusto, sí. 2208-8761. 2208 87 8761. Aquí ya lo envié. Y hay uno también por aquello que es 8817-4545. Por aquello que la gente que lo busca 8817. en WhatsApp. 45 45, 45. son fáciles Ahí de están. aprender, exacto. Ya los enviamos. Muchas Dice gracias. por aquí otro mensaje. Yo tengo una bebé que va para 3 años y a pesar de eso, yo tengo un buen dormir. Sin embargo, yo nunca sueño o muy poco sueño. Eso es normal. Interesante, aprovecho un detalle. Prácticamente todos los adultos y más una madre que ya tiene este niño, a veces tenemos la percepción por deuda de sueño, por cansancio, por ajustes, que no sueño. Pero le Ujú. garantizo que aunque duerme, sueña, lo tiene aunque sea un porcentaje pequeñito, pero sí sueña. Pero ¿Por no qué? se acuerda. Tal vez no lo va a recordar, correcto. Ah. Y eso es un mecanismo que tenemos todos para tal vez no acordarnos de lo que decía Vicky ahora, porque si yo todos los días me levanto y pienso que Tavo se le aplastó la cabeza, Ay, sí. entonces, Ajá. imagínense el día siguiente andas así asustada, ¿verdad? No, total. Eso es un mecanismo que tenemos. Usualmente lo normal es perder, o sea, no acordarnos del sueño. Es más, mucha gente dice, mejor me levanto y se lo cuento a mi esposo o a mi esposa para que se acuerde, porque si no, se me fue. Ujú. Eso es muy interesante porque mucha gente más bien dice, no me acuerdo de nada. Y voy de nuevo, en la rutina nuestra, lo aplico en Costa Rica, como tenemos esa deuda usualmente continua en el tiempo, es lo usual, que mucha gente joven me dice, doctor, yo no recuerdo soñar, hace Ajá, muchos años no ajá. sueño, desde el colegio no sueño. Sí, no es que no sueñe, es que tal vez no se da cuenta, pero que sueña porque si no, no podría aprender, como decíamos ahora, no, Yo no me aprendería. tengo unas historias, yo me sueño, pero historias, ¿verdad? Ajá, interesante. Con detalles y todo, todos los detallitos de esas historias y yo me acuerdo. Sí, la podés recordar al día Sí, siguiente. sí. Yo puedo seguir sueños también. Eso yo no lo he logrado. Eso, bueno, iba a aprovecharlo porque, aprovechando la historia del Minion, porque esa continuará por aquello, para que estén pendientes. Continuará. Esto es una capacidad que ustedes dos tienen que tenerle, la tiene mucha gente que es muy creativa. Las personas que son creativas Ujú. tienen muy desarrollado lo que llamamos el hemisferio derecho, que es usualmente donde tienen esa capacidad como de imaginar. Y ustedes me corregirán, pero a veces, por ejemplo, un programa tan lindo como este, Ajá. me atrevería a decir que se lo soñaron en cierta forma, como Sí. mañana voy a hacer esto y digo la historia del Minion porque esa historia está, es como que uno va como Armando la historia ahí. Exacto, porque Ajá. la creatividad en personas que tienen esa capacidad de modular el sueño. Por ejemplo, Vicky que dice, yo puedo seguirlo. Ajá. Es más, mañana no voy a soñar Minion, voy a cambiarlo, voy a hacer, no sé, Batman, para hacerlo más Sí. bonito. Voy O- a soñar con Superman. Sí, como para Sí. hacerlo. Porque, sí, ojo, Tavo, porque Pero ya- cambia, ya cambió. cambia Tavo por Henry Cavill. Ay, no, amigo, qué pecado. Pobre. Oye, hoy Tavo está con las orejas más coloradas que
Pero sí, esa creatividad Ajá. o recordar el sueño para Sí. luego aplicarlo, está demostrado que es una marca de lo que llamamos los sueños vívidos. O sea, que yo puedo controlar un poquito. Ajá. Y veamos lo diferente. Si yo aprendo en el sueño y tengo una persona que más bien navega el sueño, lo acomoda, puede inclusive repasar lo que pasó y devolverse, es una persona muy creativa usualmente, o que tiene esa capacidad de desarrollar un poquito más rápido. Y eso lo vemos también en niños, adolescentes, que dice, qué curioso, yo he notado que él se sueña lo que va a pasar en el examen, o estudiaron mucho y dice, mamá, yo pasé toda la noche soñándome el examen. Sí, porque son capacidades que algunas personas tienen y hay que aprovecharlas. Solo con un comercial. A veces cansa, porque si el cerebro no se apaga, Claro. en el tiempo esa creatividad puede pasar la factura, y eso también a veces lleva a una Las consulta. arrugas. No, esa no. no, no. Pero sí, es curioso porque obviamente ustedes están muy jóvenes, pero uno podría ver tal vez ya dentro de unos 10, 15 años, digo que ya estoy cansado de estar siempre pensando cómo hacer otro programa diferente. O sea, ya. Esa soñadera. Esa soñadera ya me tiene. Sí, eso. No, y es un motivo de consulta interesante porque a veces esa creatividad podría pasar la factura. Claro. Y depende del área que se está desarrollando. Por ejemplo, en músicos, en artistas, gente, insisto, muy creativa. Aquí tenemos tal vez muchos que están haciendo algunas consultas. Es muy bonito porque ellos se sueñan. Por ejemplo, en arquitectos me pasa mucho que se sueñan el modelo de la casa. Obviamente lo van a modelar en su computadora o lo que sea, pero se lo sueñan, se pueden soñar la solución. Y muchas de las cosas grandes de la historia de la humanidad se soñaron. Por ejemplo, una curiosidad, la teoría de la relatividad, que es famosísima, se la soñó. Se despertó y se soñó la fórmula. Claro, no fue que se la soñó, es que iba haciendo una serie de análisis y ese análisis final lo hizo en el sueño. Claro. Y así puedo contarles muchas historias, pero lo digo como un ejemplo porque hay que aprovecharlos. Si yo tengo una persona que navega los sueños, que los continúa, o que se sueña cosas y las utiliza, aprovechémoslo, pero en forma sana. Exacto. ¿Sabes qué me pasa? Que yo cuando estoy entrando en el sueño empiezo a brincar. ¿Eso qué es? Sí, esa es una de las preguntas más frecuentes que siempre me hacen. Ese como salto, yo le decía a un paciente como que saltó y Keylor Navas atajó el penal de Grecia, ¿verdad? que se pegó el brinco. Esas se llaman sacudidas o se llaman mioclonías, así tiene el nombre médico. Son normales, excepto que ya estés en sueño profundo, que ya habría que ver más bien si es que no es tu caso, ¿verdad? Pero algunos pacientes no, eso es cuando estoy empezando a dormir. Sí, esas son normales. El problema es cuando ya el paciente se durmió y hace movimientos. Ahí sí no es normal. Que podría ser desde un movimiento por sueño, que está actuando el sueño, o algunos pacientes pueden tener crisis convulsivas que no se dan cuenta en la noche. Entonces, un detalle, si yo tengo una persona, digamos, en la pareja o un amigo que se queda dormido a la par y empieza a pegar brinquitos, eso no es tan anormal por la transición. Pero sí saberlo que a veces asusta, ¿verdad? Porque, como decía, si brincó como Keylor Navas, pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí, se considera normal. Sí. Aquí hay más mensajes. Dice, buenas, yo me acuesto entre las 10 y 11 y me despierto 3 y 30 y ya no me puedo dormir hasta las 4 y 30 que me levanto. Yo calculo que duermo alrededor de 4 a 4 horas y media porque ya me despierto mucho antes de levantarme y ya no puedo conciliar el sueño. ¿Qué recomienda el doctor? Eso puede ser hereditario, ya que mi papá tenía muchos problemas de joven para dormir bien. Sí, ¿Eso muy se buena. hereda? Sí se puede heredar, claro. Como ese patrón, esa estructura mental, veámoslo como un circuito enorme a nivel neuronal. Sí, puede ser. Una curiosidad, aprovechando todo esto, sí existen los seres humanos que duermen menos de 5 horas y son funcionales. Esa es la pregunta que yo le haría. ¿Cómo se siente? Porque si se siente cansado, no es normal. Y hay que ayudarle, hay que acomodar la estructura. Si es prolongar un poco más el sueño, ver por qué se levanta a las 3 y no a las 4. Pero sí existen los seres humanos que nacieron en Costa Rica, los acostamos a las 10 y a las 4 o 3 de la mañana están así. Porque ya ese es su horario, son 4 horas. Se llaman dormidores élite, no son frecuentes, son bastante infrecuentes, pero sí existen. Y lo digo porque ¿Élite por qué? ¿Muy top? Es dormidores que sí, élite. No, sí, yo soy un dormidor élite. Es que élite... ¿Usted es dormidor? Élite... O alguien que duerme 14 horas, ¿qué es? Que se pague a ver, doctor. No, es... No, es que el élite no hay una forma de clasificar. Duerme poquito, entonces llega rápido a despertarse. Yo duro más, entonces yo voy ahí en maratón. Maratón del sueño. No, ultramaratón. ¿Cómo sería lo contrario a élite? No élite, digamos. Amateur. Cada persona tiene su horario, ¿verdad? Eso es el horario para cada uno. Pero se le llama élite por una razón, y es que es una persona que tiene la capacidad de hacer como una carga rápida. Perdón que lo compare como cuando tenemos un teléfono y ustedes saben que existen algunos cargadores como los carros que tienen carga rápida y carga lenta. Exactamente igual. Eso es una
estructura de esa persona. ¿Y por qué digo élite? Se le llama élite porque son personas que entonces, si yo los tengo en una sociedad de 24 horas, donde trabajamos promedio 15, 16, depende del lugar, o sea, en promedio, es una persona que es muy funcional. Sí. Es espectacular para una sociedad más occidental, de mucho trabajo. Y no como los amateurs, digamos, que andan un poquito más dormidos. Ya nos vamos. Vamos a cerrar con este mensaje. Dice, mi ciclo de sueño es de 9 horas. A las 8 cierro persianas y hasta las 5. Si no madrugo, el día no me rinde. Y como me encantan los amaneceres, yo soy feliz madrugando. Yo soy constructor y cuando comienzo un proyecto, paso soñando que construyo la casa. Toda la noche breteando. ¡Qué madre! Ja, ja, ja. Bueno, es un buen ejemplo, sí. Lo decía, creativo, Ajá. lo felicito porque también tiene mucho control de su horario, que lo respete, eso es muy importante. No importa que sean 10, 9 horas, respételo. Y muy, muy, muy lindo, me gusta lo que decía, que él aprovecha la mañana. Un mensaje para todos. Hablábamos hoy del dormir. Pero sí, el despertar tenemos que aprovecharlo. Claro. Es una fase muy linda y obviamente, aunque algunos es un poco sacarlos de la cama, que lo disfruten. Esa es parte del ciclo de sueño también. Bueno, muy bien. Hoy conversamos acerca del sueño con el doctor Carlos Estrada. Siempre es un gusto tenerlo aquí. No, un gusto. Y estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.